Bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, sí la escuchamos bien. Muy bien. Déjeme, voy a dejar de compartir. Listo. Ok. A ver. Bueno, pues bienvenidos a todas, a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y por qué hablar de sexo, no? ¿Por qué estudiar sobre sexualidad si este es un tema que, pues, para muchos de nosotros es así como que muy difícil, muy escabroso? Y bueno, les voy a platicar un poquito de mí, Yo terminé mis estudios en 1982, terminé mis estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Después hice mi especialidad en medicina interna en el Hospital Metropolitano de la misma ciudad. Entonces, pues yo estaba trabajando con pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que vemos en medicina interna, y estaba yo muy ocupada con viendo cómo se vería esta avalancha de gente con diabetes y obesidad, y por esa razón me senté a estudiar y a escribir mi primer libro, que es sobre la dieta y el diabético. Ese fue el primer libro que yo escribí. Y estando yo trabajando con esto, llega el Viagra. Llega el Viagra y entonces a la oficina llegan los pacientes, los hombres, demandando que les demos el Viagra. Y me llamaba mucho la atención que venían las parejas, ¿verdad? Y el hombre pidiendo el medicamento, yo tratando de ver si con los problemas de la presión arterial y el corazón se los podía ayudar, o porque eran diabéticos, tratando de ver si podía darles el medicamento o no, porque estábamos apenas viendo todo ese asunto con el Viagra. Pero recuerdo mucho que las esposas que acompañaban a estos hombres me hacían caras por detrás, me decían, no, doctora, no le dé el medicamento a mi esposo, ¿verdad? Y entonces pues, me quedaba yo, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué esta situación? Y me puse a platicar con las pacientes, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues es que eso ya lo habíamos dejado, ya teníamos muchos años de que ya esto ya había pasado y este hombre otra vez quiere tener sexo, yo ya no quiero, a mí no me interesa. Y entonces me puse a revisar con las pacientes, bueno, pues sí, muchas de ellas después de la menopausia pues tenían problemas de atrofia genital, ¿verdad? Simplemente por haber pasado ya el periodo de la menopausia y no tener actividad sexual, porque pues la mayoría de los hombres llegaban a cierta edad y las parejas dejaban de tener sexo, ¿no? Pero con esto del Viagra, pues empiezan a pedirlo, ¿no? Y entonces me pongo a revisar todo esto y descubro mi ignorancia, mi gran ignorancia de la sexualidad. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar. También me puse a estudiar sobre manejo de negocios. Terminé acá en Estados Unidos una maestría de administración de negocios, pero me puse a estudiar y publiqué mi libro de sexualidad sana. Está en inglés y está en español. Pero luego me di cuenta que necesitaba certificados para poder atender pacientes. Entonces acudí a un instituto que está en California, que es el Instituto de Estudios Avanzados de la Sexualidad Humana, para obtener el certificado de psicólogo, de sexólogo clínico, como se llama esto. Después entré a la Asociación Americana de Sexólogos, Educadores y Consejeros a obtener mi certificado y entré también a equidad de género. Y lo último que he aprendido
El último certificado que tengo es de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual de la Mujer. Esos son mis estudios y de esta información es pues de lo que viene información, ¿no? Doctora, Entonces, la interrumpo un mande, momentito. Es que se ve fragmentada dime, la diapositiva. a ver, ¿qué No sé, hago? no sé si tenga dos monitores o tiene solamente uno. Tengo dos. Sí, A ver, aquí, están apareciendo la imagen de los dos monitores. Ándale, ahí está bueno, perfecto. Ahí vemos a un león. ok, entonces aquí ya Ya se ve quedó uno bien. nada más. Sí, ya se ve perfecto. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, la cuestión es que es tan difícil hablar de sexo y de sexualidad que el tema se ha vuelto un misterio, se ha vuelto un misterio, perdóname, tantos mitos, tantas ideas, y el resultado es este misterio que envuelve a la sexualidad. Los humanos somos una especie sexuada, nos reproducimos por sexo, pero esta función básica ligada a la supervivencia de la especie ha sido reprimida, ha sido castigada, ha sido vilificada, ha sido negada por demasiado tiempo. Y muchas cosas han sido contadas, muchas cosas han sido contadas para glorificar algo que a veces va en contra de nuestra naturaleza. ¿Recuerdan la historia repetitiva del cazador que mata al león él solito con una lanza y pues todos nos creemos esa historia, ¿no? Ese cuento. Pero la gente que vive en la sabana del continente africano y que se relacionan con los leones, piensan y es diferente. Tanto que hay un proverbio africano dice que mientras que un león no aprenda a escribir, cuento siempre va a glorificar al cazador. Y así estamos en la sociedad. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cómo están las cosas en nuestra sociedad, no? Los adolescentes ahorita están bombardeados, y no nomás los adolescentes, todos, estamos siendo bombardeados comercialmente hacia una sexualidad donde todo se vale y todo se puede comprar. No podemos negar la influencia del rap, la influencia del hip hop, la influencia, no se diga, la pornografía, al mismo tiempo que tenemos una sexualidad reprimida y está diluida, y donde tenemos una cultura de la imagen. Es muy importante tener una imagen para poder tener sexualidad y pues la promoción de una conducta irresponsable, considerando, habría que ponernos de acuerdo qué significa ser irresponsable, ¿no? Entre adultos. Pero esta es la realidad de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Personas que pueden ser comprar objetos, mucha confusión en cuanto a qué es la equidad de género, qué es género, uh, mucha controversia a este respecto, ¿no? Juega con este asunto, esta imagen de jóvenes preparatorianos es de una fiesta de graduación donde ellos para festejar su graduación se pusieron de acuerdo incluso con compañeras de la escuela para que ellas desfilaran con ropa ahí medio desnuda enfrente de ellos para ellos calificarlas y escogerlas de alguna forma, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en las personas, en la juventud. Y pues no se diga, ¿no? Esta situación donde en las reuniones desde la niñez, las niñas aprenden a ser preparadas para el hombre. Niñas, mujeres con este tipo de ropa bailando frente de todos y lo festejamos y lo normalizamos, sin verdaderamente entender o verdaderamente ver el significado
hasta dónde va esta normación de la sexualidad. Y tenemos un problema serio a nivel de las universidades al respecto del abuso, el acoso, incluso la violación sexual de mujeres, ¿no? El problema, por ejemplo, acá en Estados Unidos es tan fuerte que el año pasado en la revista Time sacan todo un tema para hablar del problema de la frecuencia de la violación que sucede en las universidades y que es callado, reprimido, se esconde, no se enfrenta. Y si observan en esta revista, aquí habla de las chicas en Nigeria que fueron robadas por este grupo de Boko Haram, creo que sí se pronuncia, donde va a un colegio donde hay mujeres, hay niñas, jovencitas, y se las roban para usarlas, literalmente usarlas en lo que a ellos les plazca, ¿no? Así está la situación en nuestro medio. Y esta cuestión de la relación sexual entre hombres y mujeres es algo que debiera parecer algo que debiera ser una relación natural. Se vuelve una relación de mucho estrés, una relación muy emproblemada. Se pierde, se ha perdido por este misterio, ¿no? Que es la sexualidad. Ahora, la pandemia que estamos sufriendo ahorita del COVID ha evidenciado problema crónico que nuestra sociedad padece de ver a una persona como objeto sobre el cual se tiene posesión y ahí está huellas de feminicidio donde a una mujer se le mata por el hecho de su conducta, por el hecho de ser mujer, ¿no? Traducido esto a la violencia sexual intrafamiliar. Ahora con la pandemia, pues se ha mencionado que las denuncias aumentaron y los gobiernos han respondido como siempre, haciendo poco, desafortunadamente. Esto es un problema cultural y al decir que esto es un problema cultural, necesito que les quede claro que no estamos hablando de que los hombres son malos y las mujeres son buenas. En una cultura, todos los que viven en esa cultura participan, hombres y mujeres. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar porque para hacer cambios se requiere de voluntad pues por parte de todos, no nada más de una parte, ¿no? De la sociedad. Tiene que haber cambio en hombres y en mujeres. Desde 1973, el sexo entre personas del mismo sexo dejó de ser considerada una enfermedad por parte de la comunidad médica, en particular los psiquiatras. Sin embargo, la sociedad se ha tardado tal vez demasiado en acostumbrarse, en creer, en validar la relación de dos personas del mismo sexo. Se sigue agrediendo terriblemente a las personas que no son heterosexuales. El año pasado o antepasado, no recuerdo bien, en Orlando, pues una matanza muy cruel en un bar de la comunidad de gays. Seguimos peleando los derechos de la comunidad y esta cuestión que pareciera ser aislada o nada más de un país o que no está en otros, es algo que necesitamos considerar porque a la población que ustedes vayan y estudien la sexualidad, que nos permitan estudiar la sexualidad, se van a encontrar con que el 10% de la población no es heterosexual, tiene una conducta no heterosexual, que puede ser diferente a lo que traemos en mente. Entonces, esto es una realidad. Ni siquiera entendemos a los transgéneros, qué significa. No hemos podido hacer estudios correctos al respecto de esta situación de la disforia de género. Y desafortunadamente la sociedad ha respondido muy agresivamente. Se les mata a ellos, se les discrimina.
Y no solo eso, no tenemos tampoco cifras correctas porque como en muchos países el nombre legal de ellos no se cambia a su nombre que ellos quieren usar de acuerdo a su identidad sexual. Entonces se omite el hecho de que fueron asesinados, por ejemplo, por violencia en contra de un transgénero, ¿no? Esta es la situación. Ahora, primero tendríamos que entender qué es lo normal y qué significa ser normal. Cuando nosotros estudiamos algo, la gente que estudiamos cuestiones científicas, utilizamos promedios para decir, ok, la mayoría de la gente mide 1,70, pero dentro de lo normal es 1,50 y es 1,90. Y entonces de 1,50 a 1,90 tenemos el rango de lo que es considerado normal. Y en medio pues está lo más frecuente de lo normal. Y de ahí viene lo que es una norma, lo que es el promedio. Y en el caso de la sexualidad, así hablamos también, ¿no? Lo que está en el promedio es lo que se considera una norma, pero dejamos, ¿verdad? Se nos olvida en dónde inicia, como les decía hace rato, con la estatura, ¿no? Del 1,50 al 1,90. Esos extremos que están dentro de lo normal, pero que no los consideramos normales y los seguimos acusando de desviados y hacemos una serie de situaciones. Y aparte tenemos que considerar que dentro de lo que una sociedad establece como normal, pues porque es lo que se practica, muchas de las veces tampoco es algo sano o correcto. Por ejemplo, podríamos hablar de la mutilación de clítoris en las sociedades musulmanas, que pues estas sociedades lo avalan y dicen que es lo correcto y lo normal, de acuerdo a cómo se vive. Entonces tendríamos que cuestionar también de dónde viene y cuál es la práctica y qué es lo que realmente significa el ser normal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sexualidad sana, no? Y aquí lo interesante es que sí sabemos cuál es la sexualidad sana. Se considera que una persona tiene una sexualidad sana cuando tiene una aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva. Tiene la capacidad de regularla conformidad con una ética personal y social. Y esto es importante porque lo que para algunas personas puede ser muy placentero, justificable y atractivo, para otros puede ser repugnante, condenable y repelente. Entonces, tenemos que tener una ética social también de lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Ahora, esto viéndolo, insisto, con mucha cautela, ¿no? Para tener una sexualidad sana se considera que debe de haber ausencia de temores, ausencia de vergüenza, ausencia de culpa, ausencia de creencias infundadas, ausencia de problemas psicológicos que inhiben la reacción sexual y también ausencia de trastornos orgánicos médicos. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar cuando estamos hablando de sexualidad sana. En lo individual, pues no hay mucho problema, porque pues cada uno de nosotros en un momento dado decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y puedo hacer aquello, pero nos tenemos que ajustar a lo que está regulado y prohibido por una sociedad. Ahora, tenemos que entender que es sexo, ¿no? Está el chiste viejísimo, donde llega un niño y le dice a la mamá, mamá, ¿qué es sexo? ¿No? Y la mamá se pone a explicarle a su hijo sobre sexo y que
se pone esto aquí, que la abejita y que las flores, y la mamá está toda confundida y al final le pregunta, hijo, ¿y por qué me preguntas? ¿No? Y le dice, bueno, pues es que aquí dice que ponga mi nombre y luego sexo, ¿no? Entonces, esta hombre o mujer nada más era la respuesta, ¿no? Pero es que esto es una situación muy común, que utilizamos la misma palabra con diferentes significados. Y entonces vamos a empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, trató de hacer una eh, eh, definición de la sexualidad, del concepto de la sexualidad. Pero lo único que se pudo lograr es describir a la sexualidad, porque sexualidad es un concepto. Y hablan de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida, que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Si observan esta definición, entre comillas, de la sexualidad, en realidad se trata nada más de una descripción de lo que es la sexualidad. Sexo, en cambio, déjenme, me regreso a continuar con sexualidad. Disculpen que salió adelante primero la definición de sexo, pero vamos a continuar con lo que es sexualidad. Sexualidad es entonces el comportamiento que muestra cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con quien nos rodea. O sea, el concepto de sexualidad habla de la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos, primero. Y luego nosotros, cómo nos relacionamos con alguien más. Por ejemplo, ¿por qué una persona se puede masturbar y otra persona simplemente no puede hacerlo? ¿Por qué una persona puede tener pareja y para otros parece que es una encrucijada, un serio problema? Parece ser que es algo que nunca van a poder lograr. ¿Por qué unas personas pueden hablar en un momento dado o contar chistes o disfrutar de la sexualidad? Porque algunas personas pueden tener orgasmos, otras personas no pueden. Porque unas personas tienen dificultad para la erección, por ejemplo, cuando tienen actividad sexual con alguien, pero no tienen dificultad para la erección cuando se están masturbando. Entonces, todo esto habla de la relación que tenemos con nosotros mismos, porque viene de la formación que nos dieron a nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra religión, nuestra cultura. Todo lo que sembraron se integra en nosotros, este concepto complicado que es la sexualidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, que soy sexóloga, y empiezan a preguntarme de posiciones y bueno, sí, las posiciones son importantes. En un momento dado, tengo que hablar de ellas, por ejemplo, cuando un paciente está operado de rodilla y pues no se puede poner boca abajo, o lo operaron de la cadera, o a ella le quitaron la matriz, o le quitaron una mama por cáncer de mama. Bueno, pues ahí sí tengo que manejar la cuestión de las posiciones, pero en realidad hablar de sexo es así como que muy corto, porque sexo, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Es la división que se utiliza con cualquier especie para clasificar al macho de la hembra, de acuerdo al fenotipo, de acuerdo a la expresión de los genes que define a un individuo de la especie como macho o hembra. Entonces, eso es sexo. Entonces, debiéramos nosotros de ser clasificados como especie igual, como macho o como hembra. Pero no utilizamos esa clasificación. Hablamos de femenino o masculino, que ver con el género, no tiene nada que ver con el sexo anatómico. O hablamos de hombres y mujeres, que tiene que ver con un concepto de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, todo esto lo tenemos que entender. Y luego, aparte, utilizamos la misma palabra, sexo, para hablar de la actividad física que se lleva a cabo para la reproducción de la especie.
Y entonces hablar de sexo pues está muy fácil, ¿no? A se pone en B, o en C, o en D, o B se pone en A, y pues entonces estaría muy corto lo que tendríamos que hablar si habláramos de sexo. Pero no, aquí la intención es hablar de este concepto que es sexualidad. ¿Qué pasa con mi relación conmigo mismo? ¿Por qué yo no puedo quitarme la vergüenza? ¿O por qué tengo culpa? ¿O qué puedo hacer con la culpa? O la libertad que tengo para tener la actividad sexual que quiero tener, ¿no? Y entonces, como les decía, esto de hablar de sexo y sexualidad, pues se ve así como que fácil, ¿no? Pero esta sencillez solo se aplica a otras especies. Hablar de sexo reproductivo, pues está relativamente fácil. Se aplica a otras especies. Uno es macho, uno es hembra, y el comportamiento sexual se lleva a cabo en la época de la reproducción. Están movidos ellos por hormonas, pero para los humanos, esta actividad física que debería, entre comillas, de realizar para la reproducción, en realidad se lleva por muchas razones. Y hoy ya les podría preguntar a ustedes, ya les estaría preguntando a ustedes, ¿por qué creen que se llevó el sexo? Y bueno, tenemos respuestas de diferentes encuestas, ¿no? Ahorita en este momento debe de haber gente teniendo actividad sexual, ¿verdad? Con ellos mismos o con alguien más. Pero la principal razón es por el gusto del sexo. Pero también se lleva a cabo para dominar a alguien. Es una actividad física que usamos para dominar a alguien. Hay gente que lo hace nada más por la curiosidad. Alguna actividad sexual que antes no habían probado o que nunca habían probado, pero lo hacen también por curiosidad. Esta es una situación muy común en las parejas y muy desafortunada, porque pues tener una actividad sexual porque estoy obligado o obligada a hacerlo, porque tengo que cumplir, pues esto me da a mí mucho trabajo en la consulta, precisamente porque las personas lo hacen por obligación. Hay otras personas que lo hacen por dinero, hay otras personas que lo hacen por poder, porque pueden abusar de su posición, ¿no? Por la posición en la que están, por el poder que tienen y se aprovechan de otros. Y también se tiene esta actividad para obtener algo a cambio, porque tengo que tener sexo ahorita, porque si no, no me voy a poder embarazar y ya se me va a pasar la pastilla y lo que sea. Y todo esto que en un momento dado las personas viven para tener un hijo, porque por eso quiero tener sexo, para tener un hijo. O pues tengo sexo porque tengo una pistola aquí en la cabeza y si no lo hago, pues me van a matar, ¿no? Es una gama de las razones por las cuales una persona tiene sexo. Y nosotros tenemos que estar preparados para entender la complejidad de las razones por las cuales esta actividad que los humanos hacemos, que llamamos sexo, se entrelaza con la sexualidad, con el concepto de la sexualidad y se observan entonces las dificultades de la misma. Los profesionales debemos de estar preparados para contestar las preguntas que nos hacen quien se acerca a nosotros en busca de consejo profesional o de tratamiento, pero desafortunadamente, pues las academias, los colegios, las universidades, desafortunadamente han ignorado sistemáticamente el estudio de la sexualidad. Las discusiones sobre sexo y sexualidad son habitualmente evitadas y con esta actitud pues se crea un vacío de conocimiento y aparece la oportunidad de llenarlo con mitos, con ideas. La información científica que yo les ofrezco está basada pues por años de estudios académicos. La idea es abrir la mente para explorar el conocimiento sobre la sexualidad de una forma holística, de una forma integral, con enseñanzas de diferentes escuelas médicas, de escuelas lógicas, religiosas y de libre pensamiento. La religión tiene mucho que ver en nuestra conducta sexual. Tenemos que considerar esta situación, ¿no?
tenemos que integrar todo esto para poder dar una atención de calidad a quien acude a nosotros, como les decía, porque tenemos que tener una comprensión de los problemas médicos, psicológicos, sexuales y comunes, ¿no? de las personas. Ahora, tenemos que saber de dónde viene esto, ¿no? Cómo era la sexualidad antes de que llegara el patriarcado y el androcentrismo. Tenemos que saber de dónde, por qué nos estamos formando así, ¿no? Cómo era la actividad sexual en las diferentes culturas, por ejemplo, de América, qué era lo que estaba sucediendo y cómo se cambió esta conducta, cuando llega la conquista cultural y religiosa, y que resulta, por ejemplo, en un rector de una universidad del centro de México, culpando a una víctima de violencia, de un delito sexual, culpándola a ella, ¿no? Por las libertades que las chicas tienen ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que saber cómo funciona el cuerpo humano para poder tumbar mitos como el punto G y la necesidad de durar mucho teniendo sexo, que es una pregunta constante de los hombres. ¿Cómo le hago para durar más, doctora? ¿Dónde está el punto G famoso que no existe? Las preguntas de que si me puedo, es que como me senté en un sanitario que estaba sucio, pues por eso me dio gonorrea, ¿no? Abundan en internet, en las redes sociales, los remedios para hacer crecer el pene, que es algo que está ligado al problema de la ignorancia del orgasmo de la mujer y de la falta de deseo sexual causado por años por milenios de represión de la sexualidad de la mujer. Las personas quieren saber si es normal lo que quieren hacer para disfrutar de la sexualidad. Entonces, pues tenemos que ver esta cuestión de lo que es el kinky sex y las parafilias y tenemos que revisar esta diversidad de la conducta sexual humana. Esto es algo muy importante que tenemos que aprender, hay que educarnos para borrar del mapa ideas infundadas sobre la sexualidad, como que los hombres naturalmente saben de sexo. No nacen igual de ignorantes que las mujeres. La pornografía es buena para educar sexualidad. Bueno, en algunas cosas pudiéramos considerar que la sexualidad, la pornografía es benéfica. En algunas situaciones, claro que sí. La homosexualidad se puede curar, pues no. Para empezar, no es una enfermedad, entonces si no es una enfermedad, pues no hay nada que curar. O que es una decisión personal, no es cierto. No es algo que uno decide si me gusta la cebolla o no me gusta la cebolla, o me gusta el aguacate o no me gusta el aguacate, no es algo que uno decide, es algo que uno percibe. Ahora, esta cuestión del orgasmo de la mujer que depende de la habilidad del hombre, es que si una mujer disfruta del sexo es porque tiene muy buen amante, ¿no? Si una mujer disfruta del sexo es porque sabe usar su cuerpo, sabe compartir su cuerpo, sabe tener intimidad, conoce su anatomía, cómo es el orgasmo de la mujer, ¿no? Y así, ¿no? Todas estas ideas infundadas al respecto del tamaño del pene, si es lo más importante en el sexo, esto es lo que tenemos que hacer. Hay que educarnos, ¿verdad? Para poder contar, entonces sí, de manera correcta. Tenemos que educarnos para contar el cuento de manera diferente. Muchas gracias. Espero las preguntas
¿Me escuchas? Sí, gracias, doctora, muy amable. Bueno, nada más como complemento de los temas que presentó, doctora, que vienen siendo los que se verían en el programa que impartirá con nosotros en Ibero. Después les haré llegar ya todo el contenido del programa por si alguno está interesado en tomarlo. Muy bien. Gracias. Bueno, bueno, antes de pasar a las preguntas, le comento que sí nos acompañan de bastantes partes de la República, incluso también personal docente nos acompañan del Politécnico y de otras instituciones educativas, que seguramente muchas gracias. Gente por ahí, ¿sí? Bueno, ahora sí, la primera pregunta por aquí nos dice, a mí me gustaría saber sobre el desarrollo de la sexualidad en pequeños que presentan alguna deficiencia intelectual. Regularmente he notado que hacia ellos se censura aún más la información en temas de sexualidad. ¿Cómo manejar esto? Gracias. Sí, definitivamente el desarrollo del niño en general está bastante, tenemos mucha ignorancia en cuanto a cuál es la sexualidad de los niños. Y ahora con esta represión y persecución hacia la pedofilia, todavía más tenemos una penumbra en cuanto a cuál sería la sexualidad normal de nuestros niños. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, de algunos compañeros de la academia del área de psicología, donde hablan de que debiéramos de enseñar, por ejemplo, a los niños a masturbarse. He escuchado comentarios del área de psicología también, donde dicen debiéramos de ocultar por completo a los niños cualquier tema de sexualidad. Y entonces hay una controversia al respecto de cuál sería la sexualidad o el desarrollo de sexualidad de los niños. Yo creo que, por lo que yo conozco y lo que yo he estudiado, es que los niños antes de la adolescencia descubren su sexualidad y viven su sexualidad y tienen placer sexual como niños, con curiosidad, jugando con su cuerpo, descubriendo su cuerpo. Ustedes pueden ver a un niño tocándose los genitales, pero también puede un niño picándose la nariz y picándose la oreja. Y esto habla de la curiosidad que el niño tiene al respecto de su cuerpo. Lo que el niño está pensando no corresponde a lo que un adulto piensa de sexualidad cuando se toca los genitales, por ejemplo, o cuando se saca algo de la nariz o cuando se pica la oreja, ¿no? No corresponde lo que el niño piensa a lo que piensa el adulto. Y entonces, esto es lo primero que tenemos nosotros que entender, la diferencia que hay en cuanto a las razones por las cuales los niños viven su sexualidad, de la forma en la que la viven. Y claro que tienen placer al tocarse el ombligo y picárselo, y claro que tienen placer al tener al tocarse los genitales, que lo vemos porque se ríen, ¿no? Les da cosquillas o lo que sea. Entonces, si pudiéramos esto también aplicarlo a los niños que tienen dificultades en su desarrollo y observarlos y dejarlos y guiarlos igual que con el resto de los niños, yo creo que avanzaríamos bastante. Donde yo he visto mayor reto, no es tanto en los niños, a los que hay que educar es a los padres de familia. Por ejemplo, nunca, cuando vienen a consulta conmigo, porque los niños se tocan mucho los genitales, nunca me traen niños, más me traen niñas, porque en nuestra sociocultura, si un niño se toca su penecito, sus genitales, pues todo el mundo dice, ay, es que es niño, ¿verdad? Está jugando, no hay problema. Pero si es una niña, los papás se preocupan mucho, porque las niñas no debieran de explorar su cuerpo o de curiosear. Entonces, eso tenemos que cambiarlo como sociedad. Aceptar que niños y niñas tienen necesidad de curiosear con su cuerpo.
obviamente también cualquier niño que tenga algún tipo de discapacidad. Pero el reto principal que yo veo con las personas con discapacidad de cualquier tipo es en la adolescencia. Porque, por ejemplo, muchos de los niños o de los jóvenes que tienen, están bajo el espectro de autismo, les interesa relacionarse, les interesa tener relaciones de pareja. Y esto es algo que nuestra sociedad debe de apoyar. Algunos jóvenes con Down también quieren tener relaciones de pareja. Entonces tendríamos que conducirlos de acuerdo a las discapacidades. Esto es algo que yo creo que vale la pena promover. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Santa, ¿hay alguna otra? Sí. Bueno, por aquí le voy a hacer dos preguntas porque más o menos van relacionadas. Una persona dice, doctora, ¿la distrofia de género cree que deba ser quitada del DSM-5? Y la otra dice que en las actualizaciones del DSM-5 entra la distrofia de género, consideran como trastorno mental a las personas transgénero, dice hablando principalmente de infantes. Ok, es disforia de género, disforia de género, y no es considerada como un trastorno mental. Porque primero tenemos que aclarar el concepto, que es un trastorno mental, ¿sí? Antes de empezar a debatir si debe ser declarado como un trastorno o no. Cuando estamos hablando de un trastorno desde el punto de vista médico, cuando la persona tiene dificultades con ella misma y para relacionarse con los demás, para su función, para su desarrollo, para su desempeño personal, para vivir su sexualidad, etc. Ahora, la disforia de género es muy importante mantenerla en el DSM, porque si no lo catalogamos como un padecimiento, y voy a atreverme a usar esta palabra desde el punto de vista médico, si no lo catalogamos como un padecimiento, quienes atendemos a las personas que tienen disforia de género, no podríamos justificar la atención que ocupan para que se les cubra la atención médica que ocupan. Una persona con disforia de género pudiera ocupar terapia para poder entenderse primero a sí misma, terapia para poder hablar con la familia, terapia para poder defenderse de las agresiones que sufren por parte de la sociedad. Porque en particular la comunidad LGBT, pero sobre todo las personas con transgénero, con disforia de género, sufren de suicidio, sufren de depresión, sufren, pero no porque la enfermedad haya sido causada, me refiero la depresión, la angustia, haya sido causada por ser transgéneros. No, es por la agresión que sufren, por la discriminación que sufren, por el rechazo social que sufren. Por eso tienen estos problemas de alcoholismo, de drogadicción, bastante más alto que el resto de la sociedad. Entonces, por eso ocupan atención. Entonces, si nosotros los quitamos del catálogo de padecimientos, ¿cómo justifico, si un transgénero está tomando, por ejemplo, estrógenos, cómo justifico hacerle los exámenes de laboratorio que ocupo para checar que su cuerpo esté bien a pesar de que está tomando estrógenos o testosterona en un trans hombre? Entonces, para poder revisar que su hígado está tolerando bien la testosterona y el perfil de lípidos y que el útero, ¿cómo justifico los exámenes si no tengo un nombre de padecimiento o un nombre de diagnóstico? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante. Entonces, si hablar de trastorno, están hablando de que están locos o están psicóticos o es algo que ellos están haciendo que están chiflados o por llamar la atención, he escuchado de todo, ¿no?
En ese sentido no es un trastorno. Que hay una disfunción de alguna forma, sí la hay, y por eso se utiliza el concepto de disforia, que significa que hay una disfunción ahí, que tenemos que manejar y tenemos que atender. A eso se refiere, nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Otra persona pregunta, ¿cómo se pueden romper los mitos sobre la sexualidad? ¿Qué elementos son fundamentales para aceptar la diversidad? Educación, educación y educación. Con educación tumbamos los mitos. Estoy convencida de eso. Tenemos que normalizar el poder hablar de la sexualidad. Tenemos que entender qué es género, tenemos que entender qué es orientación sexual, tenemos que entender cuál es la identidad sexual y cuál es el sexo anatómico y cómo estos 4 factores se integran en todos y cada uno de nosotros para que mostremos nuestro perfil sexual. Al integrarse los 4 factores, nuestro anatómico, nuestra identidad sexual, que habla de que soy hombre o soy mujer, nuestra género, que habla de lo femenino y lo masculino, y nuestra orientación sexual, que habla de con quién quiero tener sexo. Todos estos 4 factores se integran y entonces al integrarse se expresa nuestra sexualidad. Entonces, educación, educación y educación. Gracias. Nos da oportunidad para otra, maestra. Bueno, por aquí preguntan, ¿cuáles serían los criterios a considerar para diagnosticar una parafilia? Oh. Bueno, ahorita ya las parafilias están fuera del esquema de trastornos mentales. Sin embargo, se siguen manejando también porque, otra vez, nuestra sociedad en un momento dado ocupa que exista este diagnóstico para justificar la terapia que ocupan algunas personas porque les es difícil adaptarse o la sociedad los discrimina o los clasifica o los secuestra los pone en ostracismo por la conducta sexual que tienen. Una parafilia, hablamos de, lo voy a explicar con un ejemplo porque muchas veces es más sencillo. Cuando una persona, por ejemplo, para poder disfrutar del placer sexual, tiene que hacer un rito o tiene que tener un objeto en la mano. Y la diferencia con quien no tiene una parafilia es que si no existe ese rito o si no existe ese objeto, simplemente no puede disfrutar de su sexualidad. Eso es más el concepto más básico de lo que es una parafilia. Tiene que existir eso que puede ser un rito, yo estoy usando la palabra con cautela, me refiero que si no se hace tal o cual cosa o no se viste de tal o cual forma, o no trae un objeto en la mano o no trae una gorra o no trae unas botas, entonces no puede disfrutar de su sexualidad. Más o menos por ahí va. Bien, gracias. Por aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo llegar a la ausencia de los temores y a la apertura de nuestra sexualidad? Con educación, haciendo entendiendo por qué yo tengo la sexualidad que tengo ahorita. ¿Qué fue lo que me educaron? ¿Qué fue lo que me dijeron? Y meternos en el reto de tumbar estas ideas que nos dieron. Hablar con honestidad con nosotros mismos y
aceptar quiénes somos y entonces vivir la sexualidad que tenemos. Esto que acabo de decir suena así como que muy romántico y como que a lo mejor muy poco probable también, pero yo lo he visto con los pacientes. Por ejemplo, lo más común que sucede, les voy a platicar, es en el caso de los hombres el hecho de la eyaculación precoz. Los, tenemos medido, después de que se inicia el estímulo en el pene, durante la penetración de la cópula pene-vagina, cuánto tiempo se tarda en los hombres en eyacular una vez iniciado el estímulo, o sea, una vez iniciada la penetración. Lo hemos medido y sabemos que es alrededor de 6 minutos. 2 minutos menos, 2 minutos más. Y entonces, ¿cómo llega esta cuestión al hombre a causarle tanta ansiedad que prefiere en un momento dado no tener actividad sexual y esto se manifiesta, inconscientemente se manifiesta con disfunción eréctil, porque está atrapado en la idea de que tengo que durar media hora o tengo que durar una hora para poder satisfacer a quien tengo enfrente de mí o con quien estoy teniendo sexo yo. Y entonces, en el momento en que trabajo con los pacientes y quitamos estas ideas, explicamos de dónde viene, por qué estás en esta necesidad de hacer esto, al desconstruir, al tumbarlos una capa tras la otra y explicarles, pues esto es como tú funcionas y así como tú funcionas, lo vas a compartir. Entonces, ¿cuáles son tus opciones reales a la hora de tener actividad sexual? Por ejemplo, la mortificación de que ellas no tienen orgasmo. Entonces, tienes que utilizar el resto de tu cuerpo, ¿verdad? Vamos a suponer que sea un hombre que tiene 3 minutos, eyacula a 3 minutos una vez iniciada la penetración vaginal. Entonces, utilizando tu cuerpo, todo tu cuerpo, se habla con ellos, todo tu cuerpo, para interactuar con ella, para que ella disfrute de su sexualidad, tenga orgasmos y luego la penetras, por ejemplo. Entonces, se tiene que hablar, se tiene que hacer la terapia, se tiene que hacer una interacción. En el caso de con la dificultad del orgasmo, conoce tu cuerpo, cómo es la vulva, dónde está, cómo tienes tus orgasmos, de qué manera puedes compartir el cuerpo, cómo son los orgasmos, atrévete a ver tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no ves tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Quién te educó? ¿De qué manera te educó? ¿Qué te dijeron? Que no te podías tocar o que sí te podías tocar o que los les huelen mal y todo este asunto, ¿no? Entonces, esto se puede quitar, se puede tumbar con educación, con los pacientes. Es posible, es real, sucede. Otra vez, la educación, la información es la puerta para quitar los temores. El hecho de poder tener fantasías es un reto para muchas mujeres. El hecho de poder saber excitarse es un reto para muchas mujeres, pero con técnicas se aprende a liberar la sexualidad de la represión. Gracias. Nos da oportunidad para una última. Dice, en los humanos, ¿cómo se considera al intersexual si la definición de sexo se refiere en macho y hembra? Esta cuestión de los intersexuales se ha seguido manejando hasta la fecha. Yo en lo personal lo veo como una propaganda que va en contra de una realidad. El 100% de los niños nacidos vivos y sanos, el 100% de los niños vivos nacidos y sanos tienen genitales
bien definidos, que los médicos identificamos como macho y hembra, que eso debiera de identificarse. Esa es los nombres que debiéramos de usar, aunque no se usan, pero bueno. Si en un momento dado una criatura, un producto de embarazo nace con genitales no definidos, entonces pues ya no es un niño sano. Y entra todo un equipo médico y psicológico a trabajar en esto, desde hacer genotipo con los cromosomas, estudios de sonograma para ver en dónde están las gónadas, los ovarios o los testículos, etcétera, ¿no? Para poder definir de la mejor manera el sexo anatómico y el fenotipo de ese bebé. Entonces, esto de que se siga manteniendo la palabra transexual como si fuera algo que los médicos vemos y que se hace un diagnóstico, queda fuera de lugar. Ahorita ya no es así. Gracias afortunadamente a que tenemos avances en la medicina en cuanto a diagnóstico cuando vemos que algo no corresponde. Ahora, yo sé que me pueden decir, bueno, pues es que a lo mejor en una población X o en un pueblito remoto, no sé, hecha de mano de la tecnología y todo esto. Es cierto, en un momento dado se pudiera tener una dificultad y un error diagnóstico, no lo dudo, pero cada vez las comunidades estamos más conectadas y tenemos más oportunidad de hacer mejores diagnósticos y mejores manejos para los niños. Yo creo que no queda el concepto de una persona transexual. Ahora, si estamos hablando ya de un adulto, que no, de alguna forma genitales no definidos, y no tiene genotipo y no tiene definición, y la persona tampoco quiere entrar al concepto binario de ser hombre o mujer, o de ser macho o hembra, o de ser femenino o masculino. En algunos países ya se está ofreciendo la cuestión del tercer género. En nuestros países no, aquí en Estados Unidos y en México todavía no tenemos esa oferta desde el punto de vista legal para cubrir a estas personas. El sistema binario sigue funcionando, es lo establecido. De acuerdo, muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, Muchas pues gracias. hemos llegado al final de esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. En unos momentos les estaré haciendo llegar información acerca de este programa que la doctora estará impartiendo en la Universidad Ibero Extensión Monterrey. Está por iniciar el 31 de agosto y se va a llevar a cabo por 15 lunes en un horario de 7 de la noche a 9:30. Pero bueno, recibirán más información al respecto. Doctora, muchísimas gracias por su participación en esta plática. Agradecemos mucho el habernos compartido su experiencia y conocimientos. Muchas gracias. Un saludo a todos y espero que se inscriban. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.